Hola, queridos hermanos, los saludo en el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor y en el amoroso nombre de la Santísima Virgen María. Bienvenidos a esta cápsula con Patiño, de la cual vamos a hablar de un tema muy curioso. En una ocasión, una vecina que es protestante, que trabaja en el Hospital General de Occidente, y que los domingos en ese hospital el padre de la parroquia de San Francisco de Asís a la que pertenezco va a oficiar misa. Y esta vecina nos hablaba de esa misa y siempre que se dirigía al padre decía el sacerdote, el sacerdote. Los protestantes tienen una especie de miedo, no sé de qué, de nombrar padre al que oficia una misa. Y aunque saben muy bien que es costumbre llamar padre al de la Iglesia Católica, algunos le dicen señor, caballero, hermano, pero nunca padre. También hay algunos que dicen señor sacerdote, pero después le dicen a su gente sin más que los sacerdotes mataron a Cristo, porque dice que también así está en la Biblia. Y yo, como buen protestante, en lugar de leer la Biblia y buscar, le creo ciegamente a lo que dice mi pastor. Ellos citan Mateo 23, 8, 9. El texto bíblico dice así: no se dejen llamar maestro, porque uno solo es su maestro, y todos ustedes son hermanos. Tampoco deben decirle padre a nadie en la tierra, porque tiene solamente un Padre que está en el cielo. Y por eso piensan muchos que no deben decir ni por nada padre a un sacerdote. Ok, esta cita de Mateo 23, 8, 9, así dice, en efecto. El problema es que para leer la Santa Biblia hay una regla de oro que dice hay que leer el texto en su contexto, porque si no lo hacemos tenemos un pretexto. Y yo como protestante, como no lo hago, por eso tengo el pretexto de no llamarle padre. Pero nada más ahí, a mi papá sí le digo mi padre. A mi amigo le digo, oye, tu padre, tu papá, ¿dónde andaba? Y no solamente yo, sino también Jesús. Vean, leyendo bien toda la Biblia nos damos cuenta que las Sagradas Escrituras hacen siempre distinción entre Padre como título de honor reservado al Dios único, fuente y fin de todas las cosas, Padre con mayúscula, y Padre con minúscula, es decir, el Padre que da la vida humana o el Padre espiritual, pero con minúscula. Al leer la Biblia no nos fijamos si está con mayúscula o minúscula, nomás lo leemos, en el caso que lo leamos. Pero si escuchamos nada más a nuestro pastor, pues pobres de nosotros. Por eso estamos como estamos, queridos hermanos protestantes. Igual sucede con la palabra maestro. El único maestro con mayúscula es Dios. Pero esto no quita que entre nosotros llamemos maestro con M minúscula a cualquier profesor o maestro albañil o maestro carpintero. Es decir, tenemos un padre y un maestro por excelencia, que es Dios. Un padre y un maestro con letra mayúscula, que es el Dios único y nadie puede apropiarse de este título. Ahora bien, entre nosotros puede haber muchos padres y maestros en cuanto a que participamos de alguna manera de la paternidad y de la maestría de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del nombre Padre?
La Biblia nos dice claramente que Dios es el único Padre y Maestro, con mayúscula. Dios es el único Padre, fuente y origen de todas las cosas. Dice el apóstol, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre. El Padre Dios hizo todas las cosas y nosotros existimos por Él. En 1 Corintios 8:6 dice, está claro que no debemos dar este título divino a nadie más que a Dios. Él es el Padre y Maestro por naturaleza. En Él está el origen del bien, de la vida y de toda sabiduría. Veamos el contexto de la frase de Jesús. En el Evangelio de Mateo, capítulo 23, en un largo discurso, Jesús acusa a los fariseos y a los maestros de la ley porque a ellos les gustaban mucho los títulos de honor. Se consideran autorizados para interpretar la ley de Moisés como quieren. Les gusta llevar en la frente y en el brazo partes de la Sagrada Escritura. Quieren que la gente los salude con todo respeto en las calles y que los llame maestros. Es en este contexto que Jesús les dice, pero ustedes no deben hacer que la gente los llame maestros, porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro, que es Cristo. Y no llamen ustedes Padre a nadie en la tierra, porque tienen solamente un Padre, el que está en el cielo. Y el que es mayor de ustedes sea el que sirve a los demás, porque el que se hace grande será humillado, y el que se humilla será hecho grande. Está muy claro que Jesús no quiere que demos títulos de honor a ningún miembro de la comunidad, pero no debemos pensar que Jesús quiere terminar con toda autoridad entre nosotros. Perdón. Sino que nos pide que haya responsables en la comunidad de los creyentes que sirvan con mucha humildad al pueblo y que su autoridad no debe opacar la del único Padre Dios. Lo que importa en realidad no es el título que se da a los responsables de la comunidad, sino el servicio humilde que prestan. Y para expresar este servicio de paternidad espiritual es que desde hace siglos el pueblo llama por acomodación padres a los sacerdotes. En Mateo 11:27 dice, Jesús, en su condición de verbo encarnado, como hombre, se define como el Hijo único del Padre por naturaleza. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo sino el Padre, y nadie conoce realmente al Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo se los haya querido dar a conocer. Estos textos bíblicos nos hacen ver que hay una relación íntima y única entre el Padre y el Hijo. Jesús es el único que puede llamar Padre con propiedad a Dios. Es el Hijo único por naturaleza. Ahora bien, nosotros también llamamos a Dios nuestro Padre, ya que por el poder del Espíritu Santo somos hijos de Dios. Jesús es hijo por naturaleza. Nosotros somos hijos por adopción. Dios es el Padre único, fuente y fin de todas las cosas, y nosotros no debemos dar a nadie este título divino. Esto es lo que quería decir Jesús en su discurso contra los fariseos y maestros de la ley en Mateo 23:9. Que se apropiaban de títulos divinos. Pero Dios no quería decir ni que los hijos no llamen padre a su papá, ni que en una comunidad cristiana los fieles no pueden llamar padre al sacerdote. El texto también dice, no llamen maestro a nadie, porque uno solo es su maestro. Cierto que Jesús es el único maestro, fuente de toda verdad y sabiduría. Juan 18:37. Pero Dios no se opone a que llamamos maestro por participación a un profesor o a un maestro albañil o a un maestro mecánico.
El argumento es idéntico. Entendidas así las cosas, ni la palabra Padre ni la palabra Maestro son títulos exclusivos de Dios, sino que por acomodación los aplicamos a las personas. Y así es que tanto la palabra Padre como la palabra Maestro forman parte del lenguaje común y corriente que empleamos a diario para conversar y para entendernos. En consecuencia, un hijo puede llamar padre a su papá o a su padre espiritual, al sacerdote, y puede llamar maestro a su profesor. Y las mismas Sagradas Escrituras no tienen ningún problema en usar esos nombres. Jesús mismo dijo, honra a tu padre y a tu madre, en Lucas 18:20. Y el apóstol Pablo lo repite varias veces. Hijos, su deber como creyentes es obedecer a sus padres, porque esto es justo. Efesios 6:1. Ahora bien, si el apóstol llama a hijos, en lo que significa que los hijos igualmente lo puedan llamar padre, Colosenses 3:20 y 1 de Timoteo 1:2. Según la interpretación de los textos evangélicos, que no trepidan en sacar textos bíblicos fuera de un verdadero contexto, tampoco podríamos llamar maestro a nadie, ya que en la misma cita bíblica de Mateo 23:8-9, Jesús nos dice que no se dejen llamar maestro porque un solo maestro tienen ustedes. Y a nadie se le ocurre decir que va contra el Evangelio. La Biblia habla también de una paternidad espiritual. El apóstol Pablo proclama al patriarca Abraham como padre en la fe. Abraham viene a ser padre de todos los que tienen fe, Romanos 4:11. El apóstol Juan da a los ancianos o responsables de una comunidad el nombre de padres. Primera de Juan, capítulo 2, del 13 al 14. En sus cartas, los apóstoles llaman a los creyentes con el nombre de hijitos. Gálatas 4:19 y Juan 2, 1:12 y 18:28. Si el apóstol les llama hijos, es que ellos lo llamaban padre. Timoteo, el colaborador del apóstol Pablo, es llamado 4 veces con el nombre de hijo en la fe. Primera de Timoteo 2 y 18 y segunda de Timoteo 1:2 y 2:1. Yo, Pablo, ya anciano y ahora preso, te pido un favor para Onésimo, que ha llegado a ser un hijo mío espiritual. Filemón 10. En otros textos el apóstol Pablo también se presenta como un padre. Ustedes ya saben cómo Timoteo ha demostrado su virtud y cómo ha servido en la predicación del mensaje, como un hijo que ayuda a su padre. Filipenses 2:22. Queridos hermanos y amigos, este es el sentido con el que la Iglesia Católica usa el nombre de Padre para indicar al pastor o ministro de la comunidad de los creyentes. No es ni de lejos con el intento de apropiarse de un título divino, para nada. Ahora bien, para evitar confusiones y para no dar motivo de escándalos farisaicos, en algunos países la Iglesia Católica utiliza otras palabras para designar a los sacerdotes. En Alemania, por ejemplo, se usa la palabra pastor con acento en la A para referirse al sacerdote católico. Pastor. Y pastor con acento en la O para referirse al ministro evangélico. En Chile se usa generalmente el nombre de pastor para referirse al señor obispo. En Francia se llama al sacerdote con el título de el abbé. En Cataluña, España, se le llama mosén. Pero en América Latina está arraigada la costumbre de llamarlo padre. Quienes tengan la dificultad, pues que le llamen hermano, que es también una hermosa palabra. Pero entendidas así las cosas,
Se puede usar la palabra padre y maestro sin que ello signifique un agravio ni ofensa a Dios. Se trata simplemente de una paternidad espiritual. Lo que importa no es tanto la cuestión del nombre. Lo que importa es que el sacerdote o ministro sea un servidor de la comunidad. Si no lo es así, si hay una contradicción, por más que use nombres muy serviciales. Y esta actitud se manifiesta cuando los fieles tratan al pastor o al sacerdote como a un semidios. Cuidado. Los ministros de la comunidad deben ser servidores. La actitud orgullosa de los fariseos y maestros de la ley en Mateo 23:9 es una tentación de todas las religiones. Los fariseos no reconocieron la autoridad de Dios, sino que simplemente se apropiaron y se sentaron en la silla de Moisés. Mateo 23:2. Toda autoridad en la iglesia debe fundamentarse en la fraternidad y en el servicio a Dios y a los hermanos. El que enseña y dirige a la comunidad también es un hombre pecador y no debe sentirse como los grandes del mundo, sino que debe ser un amigo, un hermano, un padre y servidor en Cristo Jesús. Así que en lo que se refiere al nombre de hermano, de padre o pastor, se lo digo de una vez, lo que más importa es el espíritu con el que se dice, más que la letra. ¿No dijo acaso el apóstol, la letra mata y el espíritu es el que da vida? En 2 de Corintios 3:6. Así es que, hermanos, estamos invitados a no enredarnos con un solo texto bíblico, a leer más allá, a leer el contexto del texto, para no tener un pretexto. Y hermanos protestantes, los invito a que en lugar de creerles ciegamente a lo que el pastor dice, lo que el pastor les diga, búsquenlo en la Biblia, léanlo, pero léanlo en el contexto, unos 2 o 3 versículos antes, el versículo, y unos 2 o 3 versículos después. Si se puede leer todo el contexto, 4 o 5 versos, y en medio el verso que estamos nosotros utilizando, hay que hacerlo. Y tratemos de ser un poco más inteligentes y menos dependientes de lo que nos diga el pastor. Lo que nos diga el pastor hay que verlo. Si está en la Biblia, hay que creerlo. Si no, no hay que creerlo. Así, queridos hermanos, estamos invitados a no hablar de los textos bíblicos según lo que nos dicen, sino según lo que leamos. Invitados hermanos católicos, invitados hermanos protestantes. Y mientras tanto, les agradezco mucho su atención a esta charla bíblica con Patiño. Y nos despedimos dándole gracias a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.